Hola, bienvenidos. Ahora estamos con este nuevo video, el gemelo de Jesús. ¿Cómo? Prácticamente más bien es la dualidad, pero también hay un gemelo. Pero bueno, trata este video sobre la dualidad. ¿Jesús es Dios o Jesús es hombre? Porque en la Biblia aparece de los dos modos, tanto como si Jesús fuera hombre y como que si Jesús fuera Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente es? Y toda la Biblia habla sobre esto. Incluso la misma Biblia la podemos tomar así, porque la escribieron 100% los hombres y también la escribió 100% Dios. La Biblia es como el Jesús escrito y Jesús es como la Biblia o la Torah viviente. Entonces, esta dualidad es la que viene en toda la Biblia, no solamente en la Biblia, sino en toda la Biblia. Y bueno, tomando esta dualidad, podríamos decir que Jesús tiene un gemelo. ¿Qué? ¿Un gemelo? Sí, un gemelo. Bueno, algo así. Ok, déjenme les explico. Empecemos diciendo que la Biblia, en toda ella, viene esta característica de Jesús, que es 100% hombre y que es 100% Dios. Lo podemos ver en todos los detalles. Por ejemplo, empecemos con el arca que estaba en el lugar santísimo. El arca estaba hecha de madera y luego fue recubierta de oro. Entonces, la arca estaba 100% hecha de madera y 100% hecha de oro. Sin embargo, el caporet o la parte de arriba o la tapa no era de madera, esa sí estaba completamente hecha de oro. Porque mientras que la caja representa a Jesús, el cuerpo de Jesús, representando que es completamente humano en la madera y completamente divino por el oro. Sin embargo, no así la tapa, porque la tapa representa la obra de Cristo. Por eso era 100% oro. Pero bueno, ahí tenemos esa dualidad. También podemos relacionar estas dos naturalezas con sus dos venidas. Lo que es en la primera venida, en donde es representado como un cordero. Como un cordero que quita el pecado del mundo. Sí, exacto. Un cordero que quita el pecado. Y su segunda venida, como un león. Como un león que viene a juzgar y a hacer guerra y que nadie lo domina. Eso nos da otra vez esta dualidad. Su primera venida representada por un cordero que viene a sufrir, que viene a ser sacrificado, inocente, sumiso. Y su segunda venida que viene a representada en el león, que viene a juzgar, a dominar y que nadie lo puede someter. Ahí tenemos otra vez esta dualidad. Y bueno, continuando con las analogías, también lo podemos ver en la vara de Moisés. Moisés tenía una vara, entonces tenemos que esta vara era la señal que Dios le mandaba a los judíos para que creyeran en el Mesías. En ese entonces a Moisés y en nuestro entonces a Cristo. Esa vara representaba al Mesías, el cual era una vara, pero cuando era echado en tierra se convertía en serpiente. Y la serpiente se volvía a convertir en vara. Esa es la segunda dualidad. La vara representa al liderazgo, al pastor que guía a las ovejas. Y la serpiente a Satanás, a alguien pecaminoso. Entonces tenemos un Cristo que guía, que se convierte en un Cristo que es pecador, que carga el pecado del mundo, que es levantado, como Moisés levantó la serpiente en el asta en el desierto, para después volver a convertirse en vara. Esta dualidad de Mesías, algunos judíos mesiánicos le llegan a decir que hay dos Mesías. El Mesías Ben Yosef, o el Mesías hijo de José, que José es el sufriente, o sea, un Mesías sufriente que viene a sufrir. Y otro Mesías, que es el Mesías Ben David, o hijo de David, que representa a un Mesías que viene a gobernar. Ahí tenemos otra vez esta dualidad. Dos Mesías, dos Jesús. Bueno, esta dualidad incluso la podemos ver en la gematría. ¿La qué? La gematría, ok. La gematría es el estudio de la Biblia o la Torah con base en un sistema numérico. Esto es que todas las letras en hebreo
tienen un valor numérico, como si dijeras A vale 1, B vale 2, C vale 3, así, pero con las letras hebreas. Entonces, si tomamos una palabra, por ejemplo la palabra año, si sumamos el valor de cada una de esas letras, nos da 355. 355 es el valor o es el valor gemátrico o el código gemátrico de la palabra año. Y siempre este número está relacionado con algo, con esa palabra. Entonces, por ejemplo, 355 es lo que vale la palabra año y 355 es lo que dura aproximadamente un año lunar. O por ejemplo la palabra gerayón, embarazo. La palabra, si la sumamos, cada una de sus letras nos da 271. 271 es el código, es el valor gemátrico de la palabra embarazo. Esto significa que el 271 se relaciona con el embarazo. Y sí, son aproximadamente o casi 271 días los que dura un embarazo, o 40 semanas como lo llegan a ver los doctores, pero en realidad sí son 271, más cercano, porque los doctores cuentan 40 semanas a partir de que se dio que se detuvo la menstruación, y estos 271 están cortados como a partir de que se fecundó. Prácticamente serían lo mismo. Esta es la gematría, el estudio de la Biblia de las palabras del hebreo con respecto a su valor gemátrico. Y con esto podemos descubrir muchas cosas muy interesantes. Y este es el caso también de la dualidad de Jesús, porque Jesús, todos sus sobrenombres, Cristo, Jesús, Mesías, todos sus sobrenombres de Jesús tienen el valor gemátrico de 8 y de 4. Esto significa que siempre en estos nombres, tanto en griego como en hebreo, siempre aparece el 8 o siempre aparece el 4. ¿Qué significa el 8? El 8 representa la divinidad porque sigue despuesito del 7, o también puede representar la nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, la resurrección, todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fueron 8 los que se salieron del arca y representando una nueva vida, un nuevo comienzo. Ese es el 8. Y el 4 viene representando la humanidad o lo terrenal, porque no dice, también creo que en Apocalipsis, que salieron 4 ángeles de los 4 puntos de la tierra. El 4 siempre está relacionado con lo terrenal. Entonces, si el 4 representa lo terrenal, representa lo humano, y el 8 representa lo divino, representa a Jesús como Dios. Entonces, otra vez, incluso en la gematría podemos ver esta dualidad de Jesús, como si hubiera dos Jesuses, uno terrenal y uno humano, pero en realidad es uno, es el mismo. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, esos son algunos de los nombres o referencias a Cristo. Cristo, Señor, verdad, Salvador y camino. Cristo dijo: yo soy el camino. Como ves, todos estos nombres tienen alguna referencia al número 8 o al número 4. Esto es lo hermoso de la gematría, poder encontrar relaciones y códigos y cosas ocultas a través de los números. Por ejemplo, panes, redes, apóstoles, peces, Juan el Bautista, pescadores. Todos estas palabras, obviamente, además de que tienen una relación en el texto, tienen una relación a nivel gemátrico. No nos vamos a meter en eso. Pero, por ejemplo, utilizando el potencial del 10, podemos multiplicarlo y que nos dé 888 más un 0, o 8880. Esto es muy importante porque el 8 representa más a Jesús, porque es el número que está relacionado con la nueva vida, la resurrección, lo divino. Por ejemplo, vean esta tabla. Tenemos a Jesús, a Cristo, Juan el Bautista, el Hijo del Hombre, el Jesús levantado. Tenemos su valor gemátrico y el factor común, que es 74. Si lo multiplicamos por 12, 20, 30, 40 y 120, el producto sería siempre 8880. Y el 88, como les dije, es muy importante porque 888 es el valor de Jesús en griego. Bueno, entonces ahora sí, con todos estos ejemplos podemos entender esa visión que tienen los judíos, como si hubiera dos Mesías,
como si hubiera dos Jesús. Entonces, si son dos Jesús, es que uno es un gemelo, podemos decirlo así. Un Jesús humano y un Jesús divino. Ese es el problema que tienen los judíos. Ese problema se le llama escisión. Así se le llama en psicología, que un mismo objeto lo divide en dos, haciéndolo uno bueno y uno malo. En este caso con Jesús, tienen el problema de la escisión en cuanto ponen un Jesús bueno y un Jesús malo, pero es el mismo Jesús. Esto lo podemos entender como ellos lo ven, como si hubiera dos Jesuses. Y de cierto modo así es. Sí, incluso la misma Biblia habla sobre dos Jesuses. La misma Biblia dice él es mi gemelo. ¿De verdad? Sí, un poco raro. Ahorita te lo explico. Ahí les va. ¿Conoces la frase o conocen la frase Bereshit bara Elohim et hasamayim ba'eretz? Sí, eso es Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, exacto. Es Génesis 1.1. Si lo leen al revés, ¿qué creen que dice? He aquí mi doble, Moisés. Mi doble. ¿No multiplicaré a quien multiplicaré? O también lo podemos traducir así. Mirad, mi doble, Moisés, mi doble. ¿No lo hará? ¿No multiplico a quien yo multiplico? Esto se me hace muy curioso, porque está diciendo que su gemelo es Moisés. Y de cierto modo sí, podemos decir que Moisés es el gemelo de Jesús. Porque, para empezar, esta frase está muy controvertida, porque es una frase con la que empieza la Biblia. Entonces debe ser algo importante, solo que está escondido porque está escrito al revés. Pero, aquí lo interesante, tanto Jesús como Moisés podrían llamarse gemelos porque ambos intentaron rescatar a su pueblo. Ambos fueron rechazados la primera vez que lo intentaron. Ambos se entregaron completamente sus vidas para salvar al pueblo. Ambos eran intercesores del pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Sin embargo, en este aspecto los podemos llamar gemelos, pero uno representa a la ley, Moisés representa a la ley y Jesús representa la gracia. Entonces, mientras uno mata, la letra mata, que representa la ley o la justicia, lo que condenan los mandamientos a los hombres, Jesús representa la gracia, la salvación, la vida o al espíritu, porque mientras la letra mata, el espíritu vivifica. Bueno, toda esta explicación de Moisés, mi doble, está mucho más extensa, pero no lo vamos a ver aquí. De hecho, está más relacionada con los códigos y otras cosas de la Biblia, que no estoy para contárselo, ni ustedes para saberlo, pero no están listos para este tema todavía. Así que podemos hablar sobre el gemelo de Jesús, que es Moisés. Mientras uno representa la muerte, la condenación de los hombres por causa de la ley, el otro representa la misericordia y la gracia de Dios. Ambos son libertadores, ambos son gente o personas que buscaron liberar a su pueblo. Mientras Moisés representa a los judíos, que los trató de liberar y es como su líder máximo, Jesús representa a los cristianos, que les da vida y los rescata. Pero Jesús realmente es uno que abarca a los dos gemelos, y entonces cuando venga en su segunda venida va a abarcar completamente ahora sí toda la historia, y ya no va a haber dos gemelos, ya no va a existir esa escisión que tienen los judíos. Va a ser un solo, que es Jesús. Nos vemos.